¿De qué hablamos en estos tiempos? ¿De información o conocimiento? El aprendizaje, hoy vamos a tener una guerra, ¿no? sobre el posicionamiento del aprendizaje en la era moderna, en el siglo XX, donde se hacía mucho hincapié en la memorización. Hubo todo un movimiento dentro de esta llegada al posmodernismo del siglo XXI, donde se plantea de la importancia y casi la unicidad sobre el aprendizaje creativo, basarnos solamente en la creatividad. Lamentablemente no es ni un extremo ni el otro, sino un término medio. El aprendizaje necesita, por un lado, memorización y por otro lado, creatividad. Nosotros en esta sociedad donde la tecnología se va acelerando, tenemos que tener mucho cuidado con sostener estos espacios de entender que todo creatividad, porque el cerebro funciona, nosotros asentamos en el cerebro en función de la repetición. La repetición asienta el conocimiento. Hay un problema con la tecnología en cuanto al aprendizaje, que se abre otra puerta más cuando nosotros pretendemos sostenernos con la herramienta de la tecnología y si a esto le quitamos la no memorización, que es, por ejemplo, lo que se llama memoria transactiva. ¿Qué es la memoria transactiva? El mejor ejemplo que nosotros podemos tomar hoy en cuanto a la tecnología es googlear. El problema de googlear, que mi cerebro sabe que cuando no sé algo, voy a ir a Google, voy a ir a la computadora, ahí voy a buscar la información. Hace 50 años atrás, si queríamos el conocimiento de Google, nosotros lo teníamos que aprender con memorización, y si nosotros hacemos memoria, ¿quién no en la secundaria hacía un espadeo para conocerse todas las banderas del mundo, todas las capitales de los países del mundo? Hoy es normal preguntarle a un joven dónde queda París y no te lo puede responder. Estos son los malos usos que tenemos de la tecnología. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el GPS. Por ahí, un buen tip es usar el GPS, pero ir adquiriendo el conocimiento de las calles y de vez en cuando apagarlo. El que propuso lo de la memoria transactiva fue Wegner en la década de los 80, y él hablaba de algo, ¿no? De que el cerebro, el problema de que cuando vos confías en esa estructura que va a contener la información, vos te despreocupas. El problema es que si nosotros tenemos esta juventud expuesta a tanta tecnología, donde la ley de las generaciones anteriores no son válidas, y los tenemos despreocupados por la información y por mejorar su aspecto cognitivo, tenemos un problema. Si seguimos un poco más allá, nosotros nos vamos a encontrar con detalles en esta situación. ¿Cuál pueden ser esos detalles? Si nosotros vemos el proceso de la tecnología desde los primeros juegos electrónicos, yo con mi edad vengo de aquella época donde los juegos electrónicos para mí eran pequeños cuadraditos que se movían en una pantalla, que realmente no había riesgo de gestar violencia, era un juego. Pero cuando vemos la generación siguiente, que es esa generación de los 90 que se criaron con juegos como Mortal Kombat, donde se empieza a naturalizar la pelea, el golpe y la muerte, algunos están en contra de estas estadísticas, pero gestaron un mayor nivel de violencia de calle a nivel global. Son cuestiones. Fue creciendo los juegos en su calidad, cada vez son más realistas, pero también tenemos juegos que, así como creció en la calidad realista, creció la violencia, y esa violencia ha ayudado a una violencia generalizada. Vamos a ver que en otras características y en otros juegos y en otras ideas, nosotros tenemos estos juegos que fueron después del año 2000, estos de las segundas vidas. Empezó uno con SimCity, que era construir ciudades, y después uno construir personas y personalidades. Y hay uno que se llama Second Life. Yo he tenido casos donde tuve que encontrarme con adolescentes que vivían horas adentro de Second Life,
donde fueron naturalizando en su vida autopercibirse como otro ser. Me viene a la mente uno de mis pacientes que en Second Life no era un niño de 9, 10 años donde tiene esa imaginación en potencia, sino que estábamos hablando de un adolescente de 16, 17 años, donde él se manifestaba dentro del juego, se había diseñado como una avestruz fucsia que usaba Gamulan. Y así andaba por esa vida virtual, conociendo gente. Lo otro que se naturalizó, y esto nos hace ruido a nosotros los cristianos, es el hecho que con este tipo de tecnología y este tipo de juego, entre comillas, se fue naturalizando la ideología de género. En este mismo caso, este paciente y otros que tenía en la misma época con este juego, ellos eran invitados en el Second Life, así como cualquiera se autopercibía de cualquier cosa, también se naturalizó que se podían autopercibir de cualquier sexo. Y me recuerdo este caso porque él contaba cómo en el grupo de amigos del juego, cómo se había naturalizado el generar estas relaciones, entre comillas, virtuales entre personas del mismo sexo. Lo peligroso de esto es, vuelvo a aquello que yo les explicaba. Lacan plantea lo siguiente: va a venir, Lacan murió en la década de los 80, pero fue como profético lo que dijo, porque él plantea el hecho de que iba a caer el nombre del Padre, iba a caer esto de la ley anterior. Para los cristianos es sabido, ¿no? La ley judeo-cristiana, los valores judeos-cristianos, los valores que están presentes en la Biblia de aquel siglo XX fueron, diría Derrida, deconstruidos. Hoy la iglesia cristiana es una contracultura, ¿no? Ahora, todo fue entrando, la tecnología fue creciendo y de a poco fuimos naturalizando estas cosas. Si nosotros observamos algo, vamos a ver que en la ideología de género también pasó exactamente lo mismo. Y nosotros vamos a ver, hay una curiosidad en esto para ver cómo de a poquito la sociedad puede naturalizar con estos tipos de mecanismos cosas y ponerlas como habituales de la vida. La no heterosexualidad, en el caso del varón, antes llamado homosexual, uno de los nombres que se le daba era el gay. El divertido era. En inglés la traducción era el divertido, porque se le puso esa característica a aquel que tomaba esta decisión de manifestarse con gestos femeninos, que era el divertido del lugar. Y se fue naturalizando. Naturalizamos a través de la tecnología, naturalizamos el matar, naturalizamos la ideología de género, naturalizamos el autopercibirnos de distintas maneras. Y acá, en ciertas áreas, estamos mezclando al trauma, lo estamos decorando con tolerancia. Y lamentablemente la sociedad le cree más a Hollywood que a la palabra de Dios. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros vamos a ver que algunos nos preguntamos, ¿y por qué está pasando esto? Lamentablemente tenemos un mercado y los padres son los que tienen que hacer hincapié y observar esto. Al mercado no le importa el niño, no le importan los hijos, no le importa el futuro de los hijos. Para el mercado nosotros somos información que los algoritmos van a procesar y esa información vale. Para Facebook tu información vale. Para Instagram tu información vale. No es casualidad que cuando nosotros prendemos la computadora nos aparecen en las redes, nos empiezan a aparecer las propagandas y coinciden con nuestros gustos. A ellos lo que les importa es que tener tu información cautiva para poder procesarla y a través de ese proceso tenerte enganchado como un eterno cliente. Así como se naturaliza el matar, como se naturalizó la ideología de género, así como se naturaliza el autopercibirme lo que sea, así como empiezo a naturalizar la despersonalización del otro por la pantalla plana, así como empiezo a naturalizar la soledad y no aprender a entender lo que es el estar solo, este camino, por ahí nosotros lo podemos ver, empezar a naturalizar esto es como tomar un trauma, como si fuera el alimento, es el trauma,
y le pongo el tuco, le pongo arriba la salsa, que es la tolerancia. Y acá empieza a jugar la tolerancia. Me viene a la mente esto de los niños que están tan metidos en la PlayStation, en juegos muy violentos, y vamos a ver que el niño presente, el niño de la actualidad, cuando juega con los mismos tipos de movimientos que ve en los juegos de PlayStation, esos movimientos entrecortados, ¿no? Y la idea es la siguiente, ¿no? Está bien, aparece la tolerancia, aparece esto de a poquito nosotros en la sociedad vamos tolerando todo esto, lo vamos aguantando, se va metiendo, se va haciendo habitual, vamos poniendo en habitual esto, y a veces nos alejamos un poquito de la palabra.